Paz y bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el conjunto de los números reales con el propósito que puedas comprender la relación entre los conjuntos numéricos para operar con ellos. Como siempre, es bueno recordar algunos conocimientos previos. La fracción generatriz. Por ejemplo, el decimal 0,45, ¿cuál es la fracción que lo genera? Este decimal es un decimal terminante o exacto. Entonces, su fracción se calcula escribiendo todo el número sin la coma decimal en el numerador sobre la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Dos cifras, dos ceros. Luego se simplifica y se obtiene la fracción generatriz. Ahí tenemos un segundo caso de otro número decimal terminante o exacto. Entonces, en el numerador se escribe el número sin la coma decimal, 24, y en el denominador el 1, con un solo cero en este caso porque solamente hay una cifra decimal. Luego se simplifica y obtenemos la fracción generatriz. Veamos otro caso más. El 1,075. Lo transformamos en fracción. 1075 en el numerador es todo el número sin la coma decimal y en el denominador la unidad con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Tres ceros, tres cifras. Luego se simplifica y se obtiene la fracción generatriz. Ahí tenemos el cuarto caso de un decimal periódico. En este caso es periódico puro. Para resolver o hallar la fracción generatriz de un decimal periódico puro, en el numerador escribimos todo el número sin la coma decimal ni la barra de periodo. 424. A este número le debemos restar el número que resulta antes del periodo. El periodo acá es 24, antes del periodo está solamente el 4, entonces le restamos 4. En el denominador escribimos tantos nueves como cifras tenga el periodo. En este caso el periodo es 24 de dos cifras y se pone dos nueves. Lo que sigue ahora solamente es resolver y simplificar. 420 sobre 99, que simplificando nos queda 140 sobre 33. Y tenemos ahora el caso de un decimal periódico mixto, porque en la parte decimal hay un periodo, en este caso es el 8, y una parte que no se repite, que es el 0,2. El procedimiento es el mismo del anterior. Escribimos todo el número en el numerador, sin la coma decimal ni sin la barra de periodo, y le restamos el número que resulta antes del periodo. Es decir, si borramos el periodo, nos quedaría el número 202. Entonces debemos restar 202. En el denominador se coloca un solo 9 porque el periodo tiene una sola cifra y se acompaña con dos ceros porque en la parte decimal hay dos cifras que no son periodo en la parte decimal. Entonces dos ceros. Lo que sigue ya es resolver, sale 1826 sobre 900 y simplificar. 913 sobre 450. Se acordaron, ¿verdad? Ahora empecemos a desarrollar el tema. Los números irracionales. Los números irracionales son números que no se pueden escribir como fracción, A sobre B, y su forma decimal no tiene periodo. Lo que hemos visto aquí en la fracción generatriz son números racionales, porque
se pueden escribir como fracción. Como tú te das cuenta, lo podemos transformar a una fracción. En cambio, los irracionales no se puede escribir como fracción. Y su forma decimal, en este caso de los irracionales, no tiene periodo. Aquí la parte decimal, por ejemplo, acá tiene periodo 24, 24, 24 es el periodo, acá 8, 8, 8 el periodo, y de los decimales terminantes, su periodo se considera que es 0, 0, 0, 0, 0, que ya no se escribe. Por lo tanto, todo decimal racional tiene periodo. Los irracionales, entonces, no se puede escribir como fracción y su forma decimal no tiene periodo. Por ejemplo, veamos esos valores de las raíces. Observa, la raíz de 2, su forma decimal, es infinita y no se observa ningún número que se repite periódicamente. Igual en la raíz de 3, igual en la raíz de 5. Hay otro número irracional muy famoso, que es el valor de pi. Su forma decimal también es infinita y no tiene periodo. ¿Te has preguntado de dónde procede el valor de pi? El valor de pi procede de la división del cociente de una circunferencia, de la longitud de una circunferencia, entre la longitud de su diámetro. En toda circunferencia se cumple. Circunferencia entre diámetro es igual al valor de pi con su valor decimal. Excelente. Sorprendente. Veamos ahora la construcción del conjunto R de los números reales. La unión de los números racionales, Q, y los irracionales, I, forman el conjunto de los números reales. Entonces, con los demás conjuntos numéricos que ya conocemos, vamos a observar que, recuerden que el más pequeño, el conjunto numérico con el que empezamos a estudiar en primaria, era el conjunto de los números naturales. Este se extendió al conjunto de los números enteros. Recuerden que en los naturales no se conocían los números negativos. En los enteros ya se conocen los números negativos, además de los positivos, que eran los mismos naturales. Luego se amplió al conjunto de los números racionales, Q. En el conjunto de los números enteros no se conocían las fracciones ni los decimales. Cuando se amplía a Q, ya se conocen las fracciones y los decimales, además de todos los enteros positivos y negativos. Ahora, como ya has visto en un momento, hace un momento, los racionales son números que se pueden expresar como fracción, decimales que se pueden escribir como fracción. Pero hay otros decimales que no son fracción, que no se pueden expresar como fracción, que son los irracionales. Uniendo los dos conjuntos en uno solo forma el conjunto de los números reales. Entonces los números reales incluye a todos los conjuntos numéricos anteriores. Interesante. Veamos ahora la recta numérica de los reales. Observa, ahí hemos indicado, por ejemplo, en esta recta numérica, podemos observar los números naturales que están acá, 2, 3, 4, 5, 1, los enteros, que son todos los positivos con estos negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Podemos observar también un número racional, que es el menos 5 medios, y podemos observar también un número irracional, que es la raíz de 2. Observa, de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1, 1, la hipotenusa mide raíz de 2. Y si con un compás hacemos caer esa distancia a la recta, obtendríamos la posición de la raíz de 2 en la recta numérica. Aquí estaría la raíz de 2. ¿Te das cuenta? En la recta de los números reales están los números naturales, los números enteros, los números racionales y todos los números irracionales. Muy bien.
A ver si hemos entendido. Completaremos verdadero o falso. A ver, los números naturales intersectado con los números enteros está incluido en R, dice. A ver, ¿cuál es la intersección de naturales con enteros? La intersección de naturales con enteros es los mismos naturales, ¿verdad? Porque aquí están los elementos que pertenecen a ambos, que son comunes. ¿Está incluido en R? Sí está incluido en R porque está dentro de toda la circunferencia de R. Entonces es verdadero. Veamos acá. Los reales positivos. Se entiende a los reales positivos a todos los números reales que están después del 0, a la derecha del 0. Y no empezando del 1, ¿ah? Porque los reales también incluyen los decimales, todos los números decimales que pueden estar entre 0 y 1, entre 1 y 2 y así sucesivamente. Entonces, todos los números que están a la derecha del 0 son reales positivos, R más. Y los que están a la izquierda del 0 son reales negativos, R menos. No se considera al 0. Ninguno de los dos contiene al 0. Entonces, si unimos los reales positivos, todo lo que está a la derecha del 0, con los reales negativos, todo lo que está a la izquierda del 0, nos da igual al conjunto R, ¿es verdadero o es falso? Es falso. ¿Por qué es falso? Porque falta el número 0. Habíamos dicho que no incluye el R positivo y el R negativo, no incluye al 0. Entonces, para que sea conjunto de los números reales, tendría que tener también el 0. Veamos ahora. Menos 5,8 pertenece a los números enteros. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, porque los enteros no incluye decimales. Los decimales están en los racionales, fuera de los enteros. Entonces es falso. Menos 5 es mayor que 0,2. A ver, ¿qué dices? ¿Menos 5 es mayor que 0,2? Es falso. Recuerda que menos 5 en la recta numérica, ¿por dónde está? Acá llegamos hasta el menos 3, menos 5 debe estar más a la izquierda. Y el 0,2 es positivo, o sea que está después del 0. 0,2 debe estar entre 0 y 1, más cerca del 0, por aquí estaría. Entonces, como el 0,2 está más a la derecha que el menos 5, por lo tanto el 0,2 es mayor que el menos 5. No como dice acá que menos 5 es mayor que 0,2, es al revés. El 0,2 es mayor que el menos 5. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Veamos algunas operaciones. Aquí tenemos que aproximar a un orden decimal. Por ejemplo, el centésimo. El 5,7 periodo en 7 tenemos que aproximarlo al centésimo, es decir, con dos decimales. Recuerda que en la aproximación, el primer decimal que borramos, si es mayor de 5 o 5, ya se debe aumentar al último decimal que se considera igual en la raíz de 5. Recuerda que es un número decimal infinito y el valor de pi también es un número decimal infinito. Entonces, aproximando a los centésimos, si este es 5,777, tenemos que quedarnos con dos decimales. El tercer decimal es un 7 también, que es mayor de 5, por lo tanto hay que sumar una unidad al 7 anterior y sería ya 78, ¿verdad? La raíz de 5 es 2,23 y luego sigue un número, el número 6, que es mayor de 5, por lo tanto hay que sumar una unidad al 3 y sería 24. Y el valor de pi es 3,1415, el que sigue es el 1, muy pequeño, se queda en 3,14. Ahora sí sumamos y restamos y nos saldría 4,88.
Veamos la segunda operación. Menos 2,3. Hay que dividir 2 sobre 3. 2 entre 3 hay que dividir. Y el decimal, aproximarlo a los centésimos. Aquí tendríamos que multiplicar por 2 la raíz de 2 aproximado a los centésimos. Y aquí aproximar a los centésimos el 2,08. Entonces nos saldría de la siguiente manera. Al dividir 2 sobre 3 nos va a salir 0,6666 periodo en 6, ¿verdad? Negativo. Acá tenemos 2 por la raíz de 2, que es 1,41, aproximado ya a los centésimos. Recuerda que raíz de 2 es 1,4142. El siguiente número después del 1 seguía el 4, así que es muy pequeño. Menos de 5 queda en 1,41. Y aquí 0,8 sigue otro 0,8. Como el siguiente número es 0, se queda en 0,8. Aproximamos el 0,6666, que sería 0,67. Multiplicamos el 2 por 1,41, que es 2,82, y luego restamos el 2,08 y resulta 0,07 como resultado final. Finalmente, vamos a ver las propiedades de la adición y multiplicación en R. Propiedad de clausura. La suma de dos números reales es otro número real y el producto de dos números reales es otro número real. Propiedad asociativa. La forma como asocies los sumandos para resolver una operación nos va a dar el mismo resultado. Igual en la multiplicación. Si asociamos de diferente manera los factores para multiplicar, nos va a dar el mismo resultado. En la existencia del elemento neutro, en la adición, el neutro aditivo es el 0, porque todo número sumado con 0 es el mismo número. Y en la multiplicación, el neutro multiplicativo es el 1, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Propiedad de la existencia del elemento inverso. El inverso aditivo de un número real A es menos A, es decir, es otro número con signo opuesto. De tal manera que si sumamos dos números que son inversos aditivos uno a otro, nos va a dar como resultado el neutro aditivo. Igualmente en la multiplicación, el inverso multiplicativo recíproco de un número real A es 1 sobre A. De tal manera que multiplicando ambos números nos da el neutro multiplicativo, que es el 1. Propiedad conmutativa. En el caso de la adición, el orden de los sumandos no altera la suma. Y en el caso de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Y finalmente la propiedad distributiva, que es propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Es decir, el número que multiplica a una adición, este número se distribuye y multiplica a cada sumando. Y al final se suman ambos resultados. Nos va a dar el mismo resultado si primero resolvemos la paréntesis y luego el resultado multiplicamos por el factor A. Muy bien, estimado estudiante, eso es todo. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente sesión.